Extra informativo de Comando Jungle. Bienvenidos a esta nueva edición especial de Comando Jungle con gabinete nuevo. Ni más ni menos que removido el equipo político del gobierno, reformulado por completo y algunos otros agregados. Salió el ministro de Hacienda. O sea, ya cuando sacas Interior y Hacienda estamos frente a un cambio mayúsculo del gabinete. Estamos con mi amigo Mirko Macari tratando de rizar el rizo y analizar entonces esta nueva señal que el presidente de la República da para efectos de decir que están aquilatando e intentando procesar esta crisis motivada por lo que hemos denominado la primavera de Chile. Macari. Claro, siempre los analistas hacen la distinción entre ajuste y cambio. Sí. Hay que ser justo y decir que esto efectivamente es un cambio. Sí. Si hubiera sido un ajuste, estaríamos frente a un tamaño error, porque lo que ha ocurrido en Chile es un terremoto grado 9 y entonces requería medidas adecuadas. Da el ancho el gabinete para la tarea que el gobierno tiene que liderar. Esto es un proceso de transformaciones económicas, sociales, con cuotas importantes de participación. Y digo cuotas importantes de participación porque hay una demanda maximalista ahí que se llama Asamblea Constituyente, pero hay otra que es diálogo ciudadano. El gobierno va a tener que calibrar en qué instancia de esa línea se tiene que instalar, pero se tiene que instalar en alguna de ellas. Yo siento que este es un muy buen gabinete si hubiera sido anunciado el 11 de marzo del 2018 cuando Sebastián Piñera asumía el poder. Tengo la sensación de que una vez más, como Pepe Roja, ya es tarde. Toma de lo mejorcito que había logrado exhibir este gobierno, particularmente Gonzalo Blumel y Carla Rubilar son una promesa de otro tono, algo muy relevante en una época en que gobernar es comunicar. Pero tengo la sensación como primera titular o primera bajada de que pese a eso, pese a hacer lo mejor dentro de lo que hay, el presidente no ha aquilatado del todo que él está conduciendo al Titanic. Y en ese Titanic no solamente va el gobierno y la derecha, sino que va la totalidad de la clase política. Yo lo comentaba ayer en otro lugar. No, el día domingo se generó una tocata de varios músicos clásicos, 400 músicos tocando el Requiem de Mozart en honor a los muertos en toda esta semana de movilizaciones, y llamó a la gente del Partido Comunista a ver si podía asistir y la respuesta fue que no. Entonces tengo la sensación de que el problema, el calado del asunto es mayor que la de un medio cambio de gabinete. Yo estaría dispuesto a admitir que el presidente tiene conciencia de la magnitud de ese problema si hubiera entrado gente que representara o significara cosas más allá de Chile Vamos. Y cuando digo más allá de Chile Vamos estoy hablando por ciento de la sociedad, no del otro sector, no de la oposición. Entonces, esa es mi primera impresión respecto de este gabinete, que no es malo, pero un gabinete a destiempo. Ya, pero a ver, concedamos que la estética de Apoquindo 3000 se borra de la moneda con este cambio de gabinete. O sea, yo creo que, a ver, me gustaría sentar las bases del análisis en qué es lo que tiene que ser o qué es lo que está intentando hacer el gobierno. Estamos todos conscientes de que esta es una crisis de gran envergadura, de gran calado, donde coinciden un montón de fenómenos que finalmente lo que hacen es agudizar tremendamente los efectos de esta crisis. El rol del sistema político es intentar procesar políticamente esta crisis, y la decisión del gobierno, hasta que nos comunique una cuestión diferente, ¿cierto?, es optar por procesar por procesar internamente esta crisis, es decir, dar la pelea por ser capaces de entregarle significado a la sociedad que permita descomprimir esta olla. Y desde esa perspectiva, asumiendo que el gobierno está haciendo una apuesta, porque no estamos ciertos de que esta crisis se pueda finalmente procesar políticamente. De hecho, la dispersión a nivel parlamentario es importante. Esto se junta también con el anuncio de una acusación constitucional que ya no es hacia el ministro del Interior, sino que hacia el presidente, que ya tiene las firmas del Partido Comunista, del Frente Amplio, y entiendo que se estaría sumando también en la jornada de hoy el Partido Socialista, o eso está en veremos. Por lo tanto, aquí la gran disyuntiva que le queda al país es si esto va a ser procesado dentro del sistema político o va a ser procesado fuera. Para un gobierno que aspira a procesarlo dentro, yo creo que el cambio de gabinete es correcto. Uno siempre le podría haber gustado otros nombres, ¿cierto? Pero al menos entrega varias señales en varios aspectos. Uno, desde el punto de vista de la renovación generacional,
desde la renovación del espíritu y el tono con el cual se están, de las figuras que están llegando, sobre todo a los cargos más importantes, y adicionalmente con esta cuestión simbólica de la profundidad y de quienes están pagando los costos o el pato, ¿cierto?, de haber actuado, no haber actuado a la altura como gobierno en distintas áreas. Vamos por parte, hagamos una cuestión, un ejercicio que es muy nuevo en televisión. Ping-pong. Primero, sale Andrés Chadwick, ¿cierto? Al salir el ministro del Interior no solamente sale la cabeza del gabinete, sino que también la responsabilidad respecto de las decisiones tomadas. Cuando él aquilató de manera errónea el rol del orden público, ¿cierto?, con el de una especie de guerra que finalmente el propio presidente en algún minuto se compró. Ahí hay una responsabilidad clara, ¿no? Chadwick estaba muerto políticamente desde el caso Catrillanca y el esperar que llegara hasta esta crisis para se hacía a cargo del gabinete todavía habla justamente de un primer mandatario, de un presidente que no está leyendo bien los tiempos. Se toma los desafíos como una amenaza a su poder, cuando todo indicaba que el desgaste de la autoridad del ministro del Interior estaba sepultada ya hace rato. Sale también el primo del presidente, que también desde el punto de vista simbólico es una cuestión importante. O sea, habla del nivel del desprendimiento que está haciendo y ahí hay una señal. No sale la ministra de Transporte, que estaba directamente vinculada, ¿cierto?, a la gota, el grano de arena que hizo desestabilizarse toda la pila de arena, que fue el alza del pasaje en el metro. Y dado que supimos durante la semana de que ella le había dicho al ministro de Hacienda en su minuto que este decreto era un error y que iba a generar efectos contraproducentes, uno tiene que asumir que el mix entre que no salga Gloria Hood, ¿cierto?, y que sí salga el ministro de Hacienda tiene que ver con que también ahí hay una responsabilidad asignándosela a quien corresponde, en este caso al ministro de Hacienda. Y además que la ministra Hood sí tenía una línea de crédito anterior, evidentemente su desempeño durante la semana previa a la explosión fue nefasta. Sí, evidentemente le queda una línea de crédito y es sin lugar a dudas, no es una de las personas que esté en la primera línea de odiosidades del gobierno. No. Así que por lo tanto no hay ahí un problema mayúsculo central, yo diría. Pero Felipe Larraín y Andrés Chadwick son además dos figuras que vienen gobernando con Piñera desde Piñera 1. Por lo tanto, es otro riñón que Sebastián Piñera pone arriba de la mesa, ¿cierto?, y de la sala de sacrificio. Y un tercer riñón es la salida de la ministra vocera de gobierno. Estamos contestes de que quien llega, Carla Rubilar, claramente, ¿cierto?, muestra un conjunto de aptitudes mucho más acorde con la misión que tiene que desempeñar y con los tiempos. Pero tampoco, ¿cierto?, también eran muy difíciles las apuestas respecto de este tercer riñón, digamos, que está dejando entonces ahora un pulmón Piñera sobre la sala de sacrificio. Era evidente que la magnitud de esta crisis ameritaba al menos hacer desaparecer a todo el equipo político, como equipo político, rescatando efectivamente la figura de Blumel, que es quien ha demostrado tener otro tono. Y en ese sentido, yo creo que la salida de la vocera también es tardía, ¿no? Buena parte de la crisis que el gobierno aumentó y magnificó y de este Piñera destiempo a los Pepe Roja, habla de ese equipo político que le dio la asesoría del discurso de la guerra, ¿no?, que es algo que tiene a Piñera en el 14% de aprobación histórico. Entonces, Cecilia Pérez ya sonaba en el primer cambio de gabinete como una de las que se tenía que ir. Se debería, igual que Chadwick, debería haber salido hace mucho rato. Oye, y en menor cuantía, ¿cierto?, hay castigo a Juan Andrés Fontaine, que también tuvo declaraciones desafortunadas y destempladas en este periodo. Ingresa Felipe Ward. Entiendo que durante un rato se estuvo especulando que podría llegar a Interior, mal por un medio de la plaza, la tercera en este caso, que lo anunció anticipadamente, y después tuvo que desdecirse. Finalmente llega a la SECPRES. Hay una buena evaluación de él a nivel del Parlamento, ¿cierto? Ya había oficiado como puente en varias otras negociaciones, por lo tanto, eso es lo que estaría primando, y además no dejar afuera a la UDI del comité político. Y llega también a este nuevo gabinete, o se cambia, ¿cierto?, Lucas Palacio desde Obras Públicas hacia Economía, para reemplazar a Juan Andrés Fontaine. ¿Quién nos va quedando fuera en estos cargos? Uno muy importante, sale Nicolás Monker,
Otro que también nosotros aquí en Comando Jungla habíamos dicho que no llegaba a comer pan de Pascua, pero por sus propios méritos, no por su rol en esta crisis. Pero sí hay una señal muy potente desde el punto de vista legislativo con este cambio, y es que si sale el ministro del Trabajo y quien lo sucede es María José Saldívar, quien está estrictamente vinculada al ámbito previsional, ¿cierto? Viene desde esa subsecretaría y además había sido interlocutora del Parlamento en esos temas. La señal del gobierno es fuerte y clara en materia de lo que es una agenda del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Es que hay un proyecto y ese proyecto se llama Reforma Previsional, un proyecto de alta complejidad política y técnica y que entiendo que ahora mismo se está pidiendo desde el Congreso que sea retirado en su integridad como una señal para el Ejecutivo. No, en resumen, es de lo mejorcito que podía exhibir el presidente en la medida en que este fuera un cambio de gabinete en términos de un tiempo de normalidad. Mi pregunta tiene que ver con que si es suficiente para un tiempo excepcionalísimo como el que estamos iniciando hoy día. Al respecto, solo remarcar dos elementos centrales. Finalmente, o sea, uno, la semana pasada, con el anuncio que hace el presidente de las medidas que intentan contener la furia social y que fue infructuoso respecto de ese objetivo ocurrió de facto a un hecho político. Y es que el gobierno giró la agenda en 180 grados. Estamos frente a un gabinete que va a tener que administrar una agenda que va en el sentido contrario de lo que inicialmente era la ruta o objetivo del gobierno. Es decir, en simple, en básico, con todas las deficiencias, un gobierno de derecha va a tener que administrar una agenda que es de izquierda, de reformas económicas y sociales profundas y de transformación política para compartir el poder entre la clase dirigente y los ciudadanos. Al respecto hay dos cosas relevantes. Una, como apuntan buena parte de los parlamentarios de Chile Vamos, ¿qué pasa con Cristian Larroulet? El hombre más ideológico del gobierno, el asesor detrás del poder fáctico, detrás de las decisiones de contenido estratégicas del presidente. Y hasta el minuto no hay anuncio al respecto. Cristian Larroulet, que viene de Libertad y Desarrollo y que es por sobre todas las cosas a un hombre profundamente ideológico en torno a un modelo que las movilizaciones de estos días al menos cuestionan. Claro, pero hay algunos que son ideológicos y otros que son pragmáticos, como por ejemplo Joaquín Lavín, que viniendo de ese mismo riñón ha mutado y por eso ¿cuántas veces? Su primer lugar en la encuesta. Y lo otro, no recordar una columna de Sebastián, de los tiempos de Sebastián Piñera I, que escribe Genaro Arriagada en el Mercurio y habla del estilo del presidente que es el micromanagement. Él construye su fortuna y su poder político en base a ser alguien que está encima de todas las decisiones, las grandes, las medianas y las pequeñas. Y la pregunta es si ese estilo va a cambiar. Y esa, a mi juicio, es la pregunta más relevante, porque para que este equipo flote, no se va a requerir un presidente en segunda línea, un presidente que entienda que él es parte del problema y no de la solución, que es su cara la que está en buena parte de la demanda de los carteles que inundan las movilizaciones a lo largo de Chile, y por tanto yo quiero poner un gran signo de interrogación. Aquí vamos a confirmar la tesis de varios respecto de que Sebastián Piñera es parecido a un pino, es decir, que no deja crecer nada a su alrededor. ¿Por qué? Porque aquí hay varias figuras que se habían ganado desde sus distintos roles, ¿cierto? Un cierto espacio. Por eso estamos asumiendo que este es un cambio de gabinete que tiene varias señales que son interesantes, más allá de que logre el gobierno dar el procesamiento político del cual hablábamos, ¿cierto? Me refiero al ministro de Hacienda, que en su participación en medios de comunicación y eso, ¿cierto? A Ignacio Briones se ha ganado, ¿cierto? Un cierto perfilamiento, lo mismo Gonzalo Blumel, y para qué decir Carla Rubilar. Si ahora, estando todos ellos mucho más cerca y bajo el mando directo de Sebastián Piñera, comienzan a desvanecerse en aquellos atributos que han ganado, bueno, tendríamos que confirmar la tesis de que Piñera es un pino. Sí, y eso es lo que vamos a ir viendo ya en los próximos días, porque lo que no tiene el gobierno ni tiene la clase política es tiempo. Muy probablemente el tema de la acusación al presidente va a desgastar la atención de la opinión pública y sin darse cuenta la clase política va a seguir cavando su propia tumba.
Oye, cerremos este extra informativo de Comando Jungle con una pequeña proyección. Ya que nos vamos a tener poderoso de la semana, asumamos, ¿cierto?, que la crisis no ha cesado, por cierto, sigue en marcha durante este fin de semana. Vamos a estarla analizando mucho más en profundidad en el programa largo de esta semana, del día jueves. Sin embargo, tendríamos que decir que algunos o algunas figuras o algunas instituciones, como te gusta a ti decirlo, ¿cierto?, ya se ven claramente puestas en jaque en las actuales condiciones. ¿Cuáles serían tus olorosos de la semana? Bueno, por olor a gladiolo. A partir de hoy la tercera, ¿no? El diario La Tercera, el por lo menos la chica quedó comprometida con 2 ranazos, guatazos. Sí, porque además tuvo hoy día en la mañana el tema de la información sobre la presencia de los venezolanos y cubanos. Supuestos agentes de inteligencia que los desmintió el fiscal. Sí. Y después despachó con el ministro del Interior y a hacer. Bueno, entonces, siguiendo el mismo Felipe tono. Ward. Es que los medios son parte del desplome de las instituciones, el desplome de todas las formas tradicionales de autoridad y la prensa como arbitrador de la verdad social, y el periodismo también está desplomándose. Este ha sido el minuto de nuestro desplome de cada día. No, y ahora viene recargado. Sírvanse a conectar. Yo voy a seguirte en la misma línea y voy a decir que otro de los con olor a gladiolo esta semana, aunque debió haber sido hace mucho tiempo, es Ricardo Lagos, que también se recetó decir de que habían un conjunto de acelerantes que se habían comprado en el extranjero y adelantando información, mostrando vigencia, y también fue desmentido, al menos desde la perspectiva de que la Fiscalía tenga antecedentes que pueda confirmar sobre eso. Así que ya, pues nos vamos entonces con 2 olorosos por olor a gladiolo, y dejando a los invitados no solamente a ver este capítulo, compartirlo, suscribirse en el canal de YouTube, que es muy importante para que sepan cada vez que nosotros actualizamos cualquier tipo de información, y vernos en el próximo programa largo de Comando Jungle. Muchas gracias. Chao.